Hola, gracias por estar en un nuevo video. Tengo en mis manos el Huawei Nova 10 Pro. Déjame contarte los que para mí son sus puntos más fuertes y más débiles, o lo que más y menos me gustó, en caso de que estés considerando comprarlo. Por eso, como siempre, déjame decirte, no te compres el Huawei Nova 10 Pro sin ver este video. Sabes perfectamente bien que en este video te voy a contar simplemente un resumen de lo que más y menos me gustó, pero si quieres conocerlo detalladamente puedes ir a ver el review completo, que dura muchísimo tiempo, pero lo puedes conocer por todos lados, todo lo que tú quieras te cuento ahí. Si hay algo que no mencioné en este video, significa que simplemente cumplió la expectativa y ya no lo destaco ni para bien ni para mal. Consideremos su precio, que es de 15,999 pesos en su lanzamiento, aunque Huawei a veces te incluye varios regalos, pero considerémoslo así nada más. Comencemos por lo que más me gustó. Tenemos un diseño muy estilizado realmente, nos ofrece cristal en la parte de atrás, no se le van a estar marcando las huellas, 7.88 milímetros de grosor y 191 gramos de peso. Realmente el diseño es muy bonito, muy cómodo de sostener en la mano. Huawei generalmente siempre nos ofrece este tipo de bondades, diseños muy agradables. Curiosamente, este dispositivo tiene dos cámaras frontales y se utilizarán principalmente para un zoom, así que tenemos un buen rango, desde 0.6x, que serían 100 grados de amplitud, hasta 2x de zoom óptico. Entonces puedes tomarte selfies grupales con muchísimo espacio, o también puedes captar los máximos detalles de tu rostro. Esto no es algo que vayan a utilizar todas las personas, pero seguro que uno que otro puede elegir este dispositivo precisamente para notar detalles del rostro. De hecho, te deja llegar hasta 5x ya con zoom digital, pero se ve espectacular todo ese detalle. Al momento de estar grabando video también te deja rotar entre la cámara principal y la cámara frontal, de modo que si estás grabando en una fiesta, por ejemplo, y tú no estás saliendo en la toma, pues no necesitas detener tu grabación o no necesitas estar dándole la vuelta al celular, sino simplemente pulsas el botón y rota automáticamente. Eso me encanta porque es algo que no muchos equipos te dejan. El ecosistema Huawei es súper amplio. Tienes un excelente catálogo de relojes, audífonos, tablets, computadoras, y todo eso funciona excelente entre sí. Puedes utilizar, por ejemplo, Huawei Share para enviarte archivos fácilmente o videos de tu celular a tu tablet o de tu celular a la computadora, y se envían rapidísimo. Realmente es una característica que se disfruta muchísimo. La batería es excelente. A pesar de que solamente es de 4,500 mAh, realmente en mis pruebas dio una autonomía superior, por ahí de 45 minutos más de lo que nos da el promedio de equipos con baterías de 5,000 mAh. Así que realmente la batería es de sus puntos más fuertes. Creo que el hecho de no traer servicios de Google le ayuda, y también Huawei tiene optimizaciones bastante inteligentes para que si estás ejecutando cosas en segundo plano no te estén consumiendo tanta batería. Realmente es muy bueno en eso. Y por último, tiene 256 GB de almacenamiento para que puedas almacenar de todo, tanto si instalas muchas aplicaciones o muchos juegos, como si tomas muchas fotografías y videos. Creo que es un muy buen espacio para guardar todo eso. Pero no todo me gustó, déjame contarte ahora lo que no me gustó. No trae jack de audífonos y el ecualizador solo funciona cuando tienes audífonos conectados, así que la experiencia de audio queda un poquito corta. Afortunadamente sí tiene sonido estéreo, sí tiene buenos micrófonos también, pero como te digo, hay detallitos ahí que podrían mejorar todavía. El zoom definitivamente que es muy corto para su rango de precio. Incluso Huawei tiene el P50 en un rango de precio que compite contra este mismo y tiene un mucho mejor zoom. Tampoco tiene resistencia al agua o algo así. Tampoco tiene 5G, aunque eso no es porque Huawei no quiera, sino simplemente porque Estados Unidos se los prohíbe y ya está, no pueden utilizar el 5G. Tampoco tiene servicios de Google, otra vez no porque Huawei no quiera, sino por todas las restricciones de los Estados Unidos. No es que no puedas utilizar el dispositivo sin Google, eso creo que ya queda muy claro, pero no va para todos los usuarios. Hay usuarios que perfectamente pueden vivir sin Google, simplemente bajando aplicaciones de forma segura, buscando en dónde instalarlas. Aurora Store es una buena tienda. Huawei también, a través de Petal Search, te facilita un poco la instalación de las apps, pero no es para todos los usuarios. Si sientes que eres un usuario que no se considera avanzado, tal vez deberías buscar otras opciones, pero si eres más aventurero, la verdad es que sí se puede vivir sin Google. Eso sí, hay otras cosas que también te vas a perder al no tener los servicios de Google. No tiene Google Wallet para hacer pagos móviles con la espaldita del celular en terminales bancarias compatibles. Tampoco tiene Android Auto. Esa es una ausencia importante porque si sueles conectar tu celular a la pantalla de tu carro con Android Auto, pues aquí todavía no hay una solución de Huawei para eso. Tampoco tiene un modo niños, como para prestarle tu celular cómodamente a un pequeñín sin riesgos de que instale otras cosas o se meta a otras aplicaciones a hacer desastres. Y por último, su sensor de proximidad es virtual. Esos sensores, la verdad es que podrían llegar a dar alguno que otro problema,
problema de que no detecten correctamente cuando se debería habilitar. Pero si tú ya compraste este dispositivo, déjanos saber en los comentarios tu experiencia. Dinos cómo te ha ido con él, si has podido vivir bien sin los servicios de Google, si hay alguna que otra aplicación en específico que no te ha funcionado bien o si todo te ha funcionado bien. Pon todo eso en los comentarios. También cuéntanos si se te ha caído o si se cayó al agua, qué le pasó. Ese tipo de detallitos que se pueden dar más si estás utilizando este equipo de uso personal. Por lo pronto hemos llegado al final de este video. Si te gustó ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima.